Buenas noches. En esta ocasión quiero hablar acerca de una reflexión sobre la religión, la espiritualidad y la superstición. Cuando voy a la iglesia católica me preguntan si aún creo en Dios, en la Virgen María, en los santos, en Jesucristo, en Dios Padre, en el Espíritu Santo. Y, y me preguntan que por qué voy a ceremonias ancestrales. Y yo pienso que lo que pasa es que existe una confusión entre espiritualidad y religión. Y aprovechando también quiero manifestar o expresar que se confunde también la espiritualidad maya con la superstición o la espiritualidad ancestral en general. La religión es esta reunión, reencuentro con Dios a través de una institución que es una organización jerárquica en donde tienen principios y valores morales que instruyen a sus feligreses. Tienen un libro que puede ser la Biblia, el Corán, que contiene estas enseñanzas de el encuentro con Dios. La religión puede tener espiritualidad cuando no es una religión dogmática o cuando la religión no es extremista o radical, porque en estos casos la espiritualidad está distorsionada. Por otra parte, la espiritualidad proviene de la palabra, es relativo al espíritu. Y el espíritu es es una palabra de origen griego que significa viento, aliento, y se refiere a el aliento que nos da vida. Entonces, la espiritualidad es aquello que nos da vida. Y yo iría un poco más allá y diría, la espiritualidad es lo que le da sentido a nuestra vida y lo que le da pertenencia a nuestra individualidad de ser parte de algo más grande que nuestro yo, que sea pertenecer a algo más grande que nuestra propia individualidad. A eso se refiere la espiritualidad. Y hoy, en el día Ik, 13 Ik, en la cuenta del tiempo maya quiché, hoy es día 13 Ik, que significa 13 viento. Entonces es un buen día para hablar de esta espiritualidad, de reflexionar acerca de estas diferencias entre religión, espiritualidad y superstición. Entonces podemos hablar del espíritu, por ejemplo, del espíritu deportivo. Quiere decir que al deportista el deporte le da sentido a su vida y lo hace sentirse perteneciente a algo más grande que su propia individualidad. En la religión elegimos el camino de este culto, de la vida, en este caso de Jesucristo, que es lo que le da sentido a nuestra vida y nos hace sentirnos pertenecientes a algo más grande, y seguimos el ejemplo de su vida para imitar su forma de vida y tener así ese sentido de pertenencia. Y también podemos hablar del espíritu del emprendedor. Este espíritu del emprendedor en donde el emprendimiento le da sentido a su vida y lo hace sentirse perteneciente a algo más grande que su propia individualidad.
pero también podemos hablar del espíritu del cacao. Y entonces estamos reconociendo que el cacao tiene vida propia y que el cacao puede tener una conexión con algo más grande que su propia individualidad, que la individualidad de esa planta, de ese alimento. Y podemos hablar entonces del espíritu del agua, del espíritu del viento, del espíritu del fuego, del espíritu de la tierra. Entonces le estamos dando una vida propia a estos elementos, a estas energías de la naturaleza, y les estamos atribuyendo una conexión con todo lo demás, con el universo, con la naturaleza en su conjunto. Y entonces ya no es un conocimiento supersticioso, no es pensamiento supersticioso, porque tiene un razonamiento. Pero todavía vamos más allá, en donde esta espiritualidad de nuestros ancestros, que viene de generaciones milenarias, que parte desde nuestros ancestros inmediatos, que es mi padre y mis abuelos, hasta miles de años atrás, en donde se ha venido cultivando esta pertenencia a algo más grande que nuestra propia individualidad. Y a eso atribuimos esta espiritualidad ancestral. Entonces, ya no es una religión, no es superstición, es un conocimiento que ha permanecido a lo largo de miles de años y que hoy sigue tan vigente como siempre. Por si fuera poco, también podemos hablar de el paralelismo religioso. El paralelismo religioso, que es esto que tienen en común todas las religiones y que las hermanan. ¿Por qué? Porque el principio es el mismo. El amor a Dios, el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y esto lo une la espiritualidad ancestral con la religión. Porque en la espiritualidad maya, en la espiritualidad ancestral, el prójimo, la convivencia en comunidad, el sabernos pertenecientes a una comunidad, que no somos individuos aislados, que somos parte de una comunidad, parte esencial de un grupo humano, con una pertenencia, con una identidad que ha sobrevivido a conquistas, que ha sobrevivido a invasiones, que ha sobrevivido a influencias externas y mantiene su identidad. Esa es la manifestación de la espiritualidad ancestral, de la espiritualidad maya. Y también podemos reconocer que existe una confusión en relación a atribuir a las culturas ancestrales conceptos como el de Dios o el de deidad, porque estas ideas que trajeron los europeos no eran propias de la cultura ancestral. Lo que hacían era estudiar las energías de la naturaleza y representarlas con los métodos, con las formas, con las herramientas que tenían al alcance, a su disposición. Y no era porque adoraran una piedra o porque adoraran a un elemento, a una energía o a una actividad humana, como pudiera ser la guerra, como pudiera ser la lluvia, como pudiera ser la agricultura, al maíz o al cacao. No es la adoración a la planta, no es la adoración al monumento, no es la adoración al templo o al glifo o a la representación,
sino era el estudio, el conocer, el saber qué características, qué fuerzas, qué debilidades, qué formas, qué movimientos tienen estos elementos. Pero al confrontar estas ideas originales de nuestros pueblos con las ideas europeas, pues atribuyeron conceptos como es el de Dios o el de deidad a cosas que no tenían ese significado para nuestra cultura ancestral, y que es lo que hace que se confundan la espiritualidad ancestral, la espiritualidad maya, con la religión o con la superstición. Sirva esta reflexión para entender un poco este tema de la espiritualidad ancestral y invitarlos a seguir un diálogo, un debate, un conocimiento acerca de la riqueza de la sabiduría de nuestros pueblos y de nuestras abuelas y abuelos en México. Gracias, buenas noches.